Muy bien, buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias a todos por haber venido en este día inclemente, pero pues eso, como debe ser. Aquí la infantería española nunca se asusta, ya puede llover, tronar o que haga lo que quiera. Nunca llovió que no parara, que dicen en mi pueblo, o sea que tranquilos. Bueno, pues estamos aquí juntos para presentar un libro. Un libro, no un libro cualquiera, sino un libro muy interesante y muy atrayente y muy actual y muy eterno. Tiene por título ni más ni menos que El humanismo cristiano en el contexto de la antropología social. Casi nada. Humanismo. Humanismo en tiempos de posthumanismo, de transhumanismo, de posverdad, de todo esto. Humanismo. Hay gente valiente que sigue apostando por lo de siempre. Homo sum, nihil a me humani alienum puto. Puto, putas, putare, putavi, putatum. Soy hombre, soy humano y nada de lo humano me resulta ajeno. Terencio, que lo agarra por banda. Don Miguel de Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida y lo arranca con eso. Soy hombre y nada de lo humano me resulta ajeno. Lo humano tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Es perfectamente humano. Menschliche, allzu menschliche, que decía Nietzsche. Humano, demasiado humano. Cuidado, cuidado. No somos santos, no somos ángeles, tampoco diablos. Somos seres humanos, aunque ahora quieren vendernos la moto del transhumanismo, del posthumanismo, de la atanasia, no eutanasia, atanasia. Atanasia, que ya no vais a morir. Aquí hace unos años un paisanín vino, estábamos nosotros presentando un libro como ahora, pero solo que en la sala de allá adelante llenó gente que se llamaba Azánatos. Azánatos en griego, alfa privativa, es no, in, zánatos, de ahí viene tanatorio, muerte, inmortal. Los que pelamos canas y fuimos monaguillos sabemos aquello de agios oceos, agios isgiros, agios azánatos eleison imas, en griego. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal. Bueno, y entonces aquel paisanín luego al final del libro me da una tarjeta y me dice: ya tenemos el segundo español criofilado en Alemania. Y yo decía, este me está vacilando, claro, que yo tengo pinta de... Y no, me dijeron que no. Era un tipo muy famoso, muy importante a nivel mundial, venía de Palo Alto, California, y efectivamente ya tenían el segundo español criofilado en Alemania para que dentro de 300 años lo saquen de la nevera, lo calienten y a vivir otra vez, que son 2 días. Bueno, el que quiera eso, que se apunte. Nosotros, yo por lo menos no. Y los que escriben libros sobre humanismo cristiano me parece a mí que tampoco. Lo de Antiqua et Nova, que tenéis que leer, entráis Antiqua et Nova, es lo que dice el Vaticano hace exactamente un año escaso sobre la inteligencia artificial y lo que ahí hay. Bueno, pues vamos a hablar de esto, la presentación de este libro. Yo soy José Luis Fernández y soy aquí simplemente el anfitrión que os acoge y que os ha regalado un libro por ahí, de la memoria. El que no haya cogido este libro, aquí me queda uno, que lo pille. Luego podéis comprar el libro que estamos presentando, El humanismo cristiano en el contexto de la antropología social, al módico precio de 20 euros y que luego el autor os lo podrá firmar tranquilamente. Bien, dicho esto, desde la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial es un placer y un honor recibiros, recibir a Ángel, recibir al editor de esta línea editorial, de Última Línea, es Gonzalo, al que paso la palabra. Yo ya me callo. Te pido, Gonzalo, que aprietes en este botón y que intervengas. Luego ya intervendrá el autor y después de que el autor intervenga se abre la veda para que podáis hablar, decir, etcétera. Adelante. Muchas gracias. Además, decir también que el autor ha cedido los derechos de autor para una organización que trabaja para la reinserción de chavales con problemas de exclusión social. Y yo el año pasado conocí a una persona que se había crionizado el cerebro
en Holanda también. Curiosamente, si solamente te crionizas el cerebro vale 5.000 euros, y si es el cuerpo entero era más caro. Dependiendo del cuerpo que tengas, vale la pena crionizarse solo el cerebro y luego te pueden poner un cuerpo mucho mejor que el que tenías. Y me decía, estaba convencidísimo de que está ya muy cerca el poder llegar a vivir por lo menos 120 años, salvo que tuvieras un accidente, pero por lo que es la salud normal, la muerte natural, llegar a los 120 años, y además que asequible para las clases medias, no que fuera algo muy, muy elitista. En fin, no le tomé demasiado en serio lo que decía. Y bueno, muchas gracias José Luis Fernández, que es el director de la Cátedra de Ética del ICADE. La ética es algo a lo que también yo le he dedicado tiempo. Me parece algo fundamental en la vida pública y en la vida privada, y creo además también que la ética está muy influenciada por el cristianismo. Me parece que el libro de Ángel Gutiérrez da en la clave al decir, bueno, es un libro que tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera que hace un repaso excelente de la filosofía. Yo doy clases de filosofía en la UNED a las personas que están haciendo el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, y es un nivel de filosofía más o menos lo que era el antiguo COU, ahora el último año de bachillerato. Y cuando leí el manuscrito de Ángel, digo, esto me venía muy bien para mejorar las clases que estaba dando a mis alumnos. El nivel del libro es superior al curso que doy yo en la UNED, pero lo hace bastante entendible, y además viene a decir también cómo el humanismo no cristiano e incluso el humanismo anticlerical está muy influenciado del cristianismo, aunque muchas veces ellos mismos no lo sepan. Cuando Marx habla de que la religión es el opio del pueblo, yo creo que cataloga a todas las religiones sobre un modelo de religión muy concreto, muy conservador, pero desde luego que el ayudar al pobre, bueno, lo decía el mismo Adam Smith también, uno de los principales liberales, el ayudar al pobre no da un beneficio, no da un retorno, salvo que estés actuando de forma altruista, y eso solamente lo puede dar una visión que esté superior, que sea superior al materialismo. Y por eso es que en realidad el marxismo está bastante influenciado por el cristianismo. Yo, que he trabajado bastante por Hispanoamérica, me daba cuenta además también las diferencias de los grupos de izquierda, si eran grupos de izquierda marxistas puros, y los grupos de izquierda influenciados por la teología de la liberación, tenían un halo diferente de humanismo. Y por ejemplo me encontré con un campesino que había sido guerrillero, y decía que él, antes de ir al combate, pedía perdón a Dios por lo que iba a hacer, porque él decía que sabía que matar está mal, pero que lo hacía para cambiar el país, y que gracias a la revolución pues habían conseguido que él tuviera tierra, que sus hijos fueran a tener tierra, etcétera, etcétera. Pero veía que el acto de matar, o sea, que el medio era malo. Los revolucionarios puros dirán, hay que derribar al poder, al capitalismo o a la aristocracia, y no van a reparar en estos detalles humanos, que solamente los puedes tener si hay algo superior que te influya, ¿no? Y también una cosa muy importante, y que viene también a decirlo Ángel Gutiérrez, es que hay cierta tendencia entre el público ateo a pensar que son más inteligentes, o que tienen una racionalización mayor que los que son creyentes, y que entonces
casi como el ser creyente, que es ser un poco pueblerino, tener una religión al estilo de lo que Unamuno describía en su gran obra San Manuel Bueno Mártir, y sin embargo el 95% de los premios Nobel de Ciencias son creyentes. Me acabo de leer estas Navidades un libro que es de José Carlos González Hurtado, que son las evidencias de que Jesús es Dios, que es una segunda parte de las evidencias de que Dios existe, y hace una comparación que me llama mucho la atención porque es parecida a la que hago yo en el prólogo del libro del humanismo cristiano desde la perspectiva de la antropología social, y es que imaginad que hay una bolsa con bolas negras y bolas blancas. O sea, creemos que hay bolas negras y bolas blancas. Si sale con que salga una bola negra, Dios no existe. Si salen bolas blancas, Dios existe. Entonces, así como los antropólogos evolucionistas dicen que las fases de las sociedades es politeísmo, evolucionan hacia el monoteísmo y una mayor evolución llega al ateísmo, y cuando la ciencia avance más arrincona la religión y no le deja espacio para las supersticiones de la religión, y por lo tanto en el futuro todas las sociedades serán ateas, todas las sociedades evolucionadas, pues sin embargo estamos viendo cómo, sobre todo en el siglo XXI, ha habido muchos avances científicos, y todos los avances científicos te indican que cuando metes la mano en la bolsa va saliendo una blanca, y coges otra y otra blanca y otra blanca, pero como no has vaciado la bolsa, no sabes a ciencia cierta que Dios existe. Pero hasta el momento la ciencia es compatible con que Dios existe y no hay pruebas de que Dios no existe. Yo en el prólogo, fue una reflexión que hice para el prólogo del libro de Ángel, pero que luego me ha servido para contarlo a los alumnos de filosofía también. Decía algo similar antes de leer este libro. Por eso cuando leí este libro con lo de las bolas blancas y negras me llamó la atención y me gustó, porque me recordó al ejemplo que había puesto yo. Yo decía que imaginad que hay una caja de zapatos, y entonces la religión te dice que dentro de esa caja de zapatos hay unos zapatos rojos. Pero la ciencia no puede llegar a abrir esa caja de zapatos. Entonces, si eres creyente, te vas a creer que los zapatos son rojos. Si eres agnóstico, vas a decir que pueden ser rojos o que pueden ser de otro color. Y si eres ateo, vas a decir que es seguro que no son rojos. Entonces, todavía no estamos en el nivel de la ciencia en el que puede abrir la caja, pero yo les decía a los alumnos que por las evidencias que van pasando, estoy casi seguro que cuando la ciencia llegue a la capacidad de abrir la caja de zapatos, se verán que los zapatos son rojos. Con esto, y voy acabando porque lo importante es la intervención de Ángel Gutiérrez, con esto quiero decir que todavía hay que tener fe para creer en lo que nos dice el cristianismo, pero que cada vez hay más evidencias de que, ya lo decían incluso San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que en contra de lo que dicen, por ejemplo, los de la Ilustración, que también Ángel los cuestiona mucho, ¿no? Que la ciencia o la razón y la religión están en conflicto, es todo lo contrario. Van de la mano. La prueba está, y aquí estamos en la casa de los jesuitas, ¿no? Las organizaciones cristianas han abierto muchísimas universidades, y especialmente los jesuitas son unos de los mayores emprendedores en este terreno, y si estuviera reñido religión y ciencia, pues las instituciones religiosas no abrirían universidades, o solo las abrirían de teología o si acaso de filosofía, pero desde luego no de todo lo que están abriendo. Aquí tenemos pues el ICADE, pero tenemos el ICAI súper de ciencias, ¿no? Entonces, me parece, y ya con esto termino, que el libro de Ángel es un libro muy recomendable
incluso para los que no sean cristianos, porque hace un repaso excelente de los filósofos, desde los presocráticos hasta los últimos filósofos del siglo XIX y siglo XX, y cómo no están separados el humanismo no cristiano del cristianismo, del cual beben muchísimo. Y por eso, además, las actitudes de ciertas líneas políticas muy anticlericales y que quieren borrar el cristianismo absolutamente de la esfera pública, y que dicen, bueno, el cristianismo para quien quiera, pero solo en la esfera privada, pues vemos que eso es que sería, y ahí voy a la primera parte del libro de Ángel, es que sería ir en contra de toda nuestra historia y toda nuestra cultura. Y nosotros, además, como antropólogos, y por eso el enfoque antropológico de este libro, es que la religión es uno de los componentes culturales más importantes de las distintas sociedades. Yo, cuando estaba en comunidades indígenas, decía, es que no me creo las cosas que dicen, ¿no? Y me explicaba mi director de tesis, me decía, lo importante no es que tú lo creas, lo importante para un antropólogo es ver cómo actúan las personas porque creen lo que creen. Por ejemplo, en Guatemala, las mujeres indígenas creen que una serpiente no pica a una mujer embarazada. Entonces, eso, desde un punto de vista muy racional, como es mi caso, me parecía absurdo. Pero puede tener una explicación, y es que si la mujer embarazada cree que la serpiente no pica a la mujer embarazada y entonces pasa al lado de una serpiente, pasa sin miedo porque sabe que no le va a picar, la serpiente no huele el miedo y por eso no le pica. Sabéis que cuando los animales huelen el miedo son mucho más propensos a poder atacar. Entonces, al final, lo que tiene que hacer el antropólogo es interpretar lo que la gente cree, no lo que uno cree. Y en España y en Europa en general, pues la educación judeocristiana, o sea, sin tener en cuenta la educación judeocristiana, es imposible entender lo que es Europa hoy en día, ¿no? Pues cedo la palabra sin más a Ángel Gutiérrez para que nos hable de esta interesante obra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Aún siendo conscientes de que la tarde no puede ser más desapacible. Pero bueno, es lo que hay. Sean mis primeras palabras para agradecer sinceramente a Gonzalo, que es el culpable, el responsable de que este libro haya podido salir a la luz. Agradecer asimismo a don José Luis Fernández, que apenas sin saber quién era y de dónde venía, me abrió las puertas de esta histórica casa llena de tradición, una tradición brillante. Muchas gracias. Y, cómo no, gracias a todos vosotros, amigos, a los aquí presentes, que habiendo desafiado las inclemencias del tiempo, estéis aquí conmigo, acompañándome y robándoos vuestro precioso tiempo. Muchísimas gracias, doblemente gracias. El libro que hoy presentamos, que lleva por título El cristianismo en el contexto de la antropología social, es un ensayo que se inscribe en el humanismo en general. En él se abordan temas referentes al qué, al por qué, al cómo, al para qué de la condición humana. Sabidos de todos que estamos atravesando una crisis sin precedentes de humanismo. Y como ya apuntaba José Luis, es un momento idóneo para comenzar a pensar en serio, en un humanismo integral
que nos devuelva la esperanza que hemos perdido. Una esperanza que hemos perdido. Aunque creamos que la ciencia nos abre un horizonte de esperanza, en realidad, la esperanza con mayúscula, la humanidad la está perdiendo. De todo esto vamos a hablar a continuación, pero antes me vais a permitir que haga una pequeña introducción para aclarar hasta donde sea posible lo que encierra, lo que comprende el término humanismo. Humanismo es una palabra que, bueno, pues ha entrado dentro del uso coloquial, la usamos, está en boca de todos, humanismo. Pero cuando la empleamos en el contexto filosófico es una palabra, un término que adquiere un relieve inusitado y es compleja. Es muy indeterminada. La comprensión, la extensión de este término se resiste a una definición. ¿Es difícil? No, no hay definiciones de humanismo propiamente dicho. El término en sí tiene su origen relativamente temprano, pues en el siglo XV o XVI, en el Renacimiento, es cuando se comienza a hablar de humanismo. Bien, es verdad que bueno, los tratados clásicos sobre el hombre, sobre la persona, son de los griegos, los clásicos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero la palabra en sí, humanismo, no. Y en una primera acepción del humanismo está vinculada a la filología. Humanistas se llamaban en el Renacimiento aquellos que dominaban el griego y el latín. ¿Y por qué? Pues fáciles de explicar, porque el griego y el latín eran la llave que abría precisamente la posibilidad de poder beber en las fuentes griegas, que es donde estaba precisamente toda la sabiduría condensada sobre el ser humano. Y aquel que sabía griego y sabía latín se podía acercar a los clásicos, y el que no, pues no. De modo que humanistas eran los filólogos, sobre todo los que sabían griego y latín. Luego fue la palabra, el humanismo, fue vinculándose más a la pedagogía. En la pedagogía, pues muy asociado al humanismo, pues porque evidentemente los hombres nacemos con naturaleza humana. No nacemos, aunque esto no lo entiendan muy bien los existencialistas, nacemos con una cierta naturaleza humana, no arbórea, ni felina, ni orina, ni canina, con naturaleza humana. Eso parece evidente. Pero es necesario humanizarse. Es decir, nacemos humanos, pero tenemos la necesidad de humanizarnos. De aquí la educación. Cuando somos educados, pasamos del estado salvaje, la situación salvaje, a una situación de hombre culto, hombre ilustrado, hombre educado, hombre civilizado, hombre humano. Humanismo. Y educación son términos que en un momento determinado vienen a ser correlativos. Y luego, posteriormente, ya sobre todo en la irrupción de los humanismos finales del siglo XIX y siglo XX, que, bueno, surgen como seta los humanismos, pues la palabra humanismo tiene la acepción de decir, bueno, pues son relatos referentes al hombre que tratan de explicarnos el puesto que le corresponde al hombre en el universo, cuál es el sentido de la existencia humana, cuáles son las pautas de comportamiento, cuáles son las relaciones que unen los hombres con otros y que podamos convivir todos juntos más o menos en paz, constituyendo una sociedad, un relato. Pero un relato que cada cual pues va buscando lo suyo. Normalmente los relatos dependen de la idea que se tenga de hombre. Si yo tengo una idea de hombre determinada, pues el relato que yo tenga, el humanismo, el relato humanista, pues va a ser en consonancia con eso. Pero resulta que la idea de hombre no es fácil obtenerla. ¿Quién sabe lo que es el hombre? Pues no se sabe muy bien lo que es el hombre.
Y ahí está el problema, ahí está el problema. Definiciones del hombre se han dado muchas. Aristóteles nos dirá, es un animal racional, un animal político, social. Pascal nos dirá, es una débil caña pensante. Zubiri nos dirá, es una inteligencia sentiente. Max Scheler nos dirá, el hombre es un sujeto relacional. Unamuno nos dirá, es un ser con aspiraciones de inmortalidad. Es que lo que define mejor a Unamuno, la inmortalidad le tenía obsesionado. Marcel, por ejemplo, nos dirá también, el hombre, es muy bonita, esta definición de Marcel a mí me gusta mucho porque es muy breve y además lo condensa todo. Es un espíritu encarnado. Fijaros qué bien lo definen. Y cómo no, Platón tuvo también su definición especial. Una definición que yo diría que no es propiamente definición, sino es más bien descripción. Pero una descripción, hasta podríamos decir en cierto sentido, es jocosa. Nos lo cuenta Diógenes Laercio en su tratado sobre la vida y la doctrina de filósofos ilustres. Nos cuenta la historia de que en una ocasión pues, se sintió inspirado Platón y dijo, pues voy a decir lo que es el hombre. En 2 palabras. Y ya es difícil decir en 2 palabras descriptivas lo que es el hombre. Y dice, el hombre es un bípedo implume. Bueno, es un animal con 2 patas que no tiene plumas. Recorred toda la fauna, no encontráis a ninguno. Solamente el hombre. Y entonces estaba allí, en la asamblea, estaba allí su homónimo, Diógenes Laercio. Dice que se salió de la sala, pasito, sin que notar, y al poco rato volvió. Y volvió con un gallo desplumado y lo soltó en medio de la sala y dijo, «He aquí el hombre de Platón». Bueno, las carcajadas se oyeron en la Acrópolis. Y se quedó, claro, bastante sorprendido Platón y dijo, «Tengo que añadir algo. Es un bípedo implume con uñas anchas». Bueno, entonces ya surgió un poco la cuestión. En realidad, muchas son las definiciones que se han dado del hombre y ninguna de ellas satisfactoria, ni en su conjunto, que son muchísimas, podríamos estar toda la tarde aquí enumerándolas y no acabaríamos. Bueno, pues no nos sirven para definir al hombre, porque el hombre es algo más de lo que se puede decir de él. Fijaos que se pueden decir cosas del hombre. Pues bien, el hombre siempre es algo más. Es lo que decía Ortega, un proyecto en marcha. Un proyecto en marcha. Y el proyecto en marcha no se puede definir. Ha venido aquí ahora mismo, ha tenido que venir el transhumanismo al que hacías tu referencia, es decir, que el Homo sapiens sapiens no es la última cadena del eslabón, que nos espera, que el hombre sigue y que lo que nos espera es el cibor, el hombre híbrido entre lo humano y la máquina. Bueno, esto es la cuestión. No valen las definiciones del hombre, no nos valen. Son incompletas. Son incompletas. San Agustín diría al respecto, el hombre es un ser siendo, que es, pero que no acaba de ser lo que es, sino que continúa en marcha. Está siendo, está cambiando. Es como si la corriente de un río quisiéramos decir, bueno, voy a definir la corriente y la fijo en un cliché, en una fotografía. Le he destruido al río, porque el río es corriente, es fluidez. Si yo saco una fotografía, le defino, he perdido lo que es. Algo sucede con el hombre. No sabremos nunca exactamente lo que es el hombre, pero sí podemos aproximarnos a él. Sí que podemos aproximarnos a él. Una búsqueda que nos va acercando progresivamente a lo que es el hombre, al sentido de la existencia humana.
Y hay muchas vías, muchísimas vías para este acercamiento y cada cual sabe muy bien cuál es la vía que mejor le va. Yo he recogido 3 vías sobre las cuales nos vamos a detener porque son las 3 vías que he utilizado en el libro que hoy presentamos. Una de ellas, la primera vía, es la vía que está fijada en la razón antropológica. La razón antropológica es, o viene a ser, la razón metafísica proyectada sobre el hombre. Y esta razón metafísica proyectada por el hombre, que comienza a existir en Grecia cuando el mitos da origen al logos, comienza a ser ya más crítica, comienza a tratar de responder las preguntas pero con sentido. Y la razón antropológica, aunque no nos da una exacta definición del hombre, nos da 2 cualidades que son definitorias o que nos acercan mucho, no definitorias porque a lo menos se le puede definir, pero sí que nos acercan mucho al sentido de la existencia humana. Son, por una parte, la autoconciencia. El hombre, nosotros, somos unos sujetos que tenemos algo muy especial, único. El ser al mismo tiempo sujetos de conocimiento y objetos de conocimiento en una sola persona. Yo sujeto de mí mismo, que soy objeto de conocimiento. Es decir, que mi mirada es retroversión. Una retroversión donde puedo yo analizarme y verme por dentro. Y claro, esto es muy grande, esto es enorme. Me puedo conocer a mí mismo. De aquí que Sócrates dijera, conócete a ti mismo porque esa es la suprema sabiduría. Naturalmente, naturalmente. Porque conociéndome a mí mismo voy a conocer mis limitaciones, voy a conocer mis facultades, voy a conocer también mis posibilidades, lo voy a conocer todo y voy a poder mejorarme y voy a poder triunfar en la vida y voy a poder realizarme, pero porque me puedo conocer por dentro. Y el poderme conocer por dentro es también poderme dar un abrazo conmigo mismo, es el poder dialogar conmigo mismo, que es lo que falta en nuestra sociedad moderna. Tenemos miedo a quedarnos a solas con nosotros mismos. ¿Por qué será? Meterse dentro de nosotros mismos nos permite también ser felices, porque la felicidad está en el ser y no en el poseer ni en el tener. Esto es muy importante. Y si buscas la felicidad, y esto es un objetivo de todo hombre, desengáñate. No tienes otra alternativa que introducirte dentro de ti mismo, porque en ti y no fuera de ti está la felicidad que busca. No lo des vueltas. Busca la paz contigo mismo. Búscate el abrazo contigo mismo, porque es allí donde vas a encontrar la felicidad. Otra característica del ser humano que nos acerca mucho al sentido de la existencia humana es la libertad. La libertad de la que tan bellamente nos habló Pico de la Mirandola. ¡Qué maravilla! Miramos hacia afuera y quedamos embelesados de la grandiosidad, majestuosidad de las montañas, de la inmensidad del mar, de la belleza de las rosas. Pero es que el hombre tiene algo infinitamente superior a todo eso. Es que el hombre tiene libertad y con la libertad tiene todo lo que él decida ser. Fijaos bien, tengo libertad para pilotar mi vida. Tengo libertad para poder llegar a ser eso que yo quiero ser. Es que esto solamente, podríamos decir, está cercano a los dioses. Es que esto verdaderamente es grandioso, decir, todo depende de mí. No me ha dicho Dios esto o lo otro, tal, aunque sea muy grandioso. No, 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 más todavía. Lo que tú quieras ser es la libertad del hombre. Ahora también, la libertad tiene una contrapartida que la supo descubrir muy bien Jean-Paul Sartre. La libertad humana
el reverso de esa magnífica facultad que tenemos los hombres de ser libres, el reverso es que implica una enorme responsabilidad que nos aplasta. Una responsabilidad. Que yo soy libre, claro que soy libre. Pero esa libertad la puedo utilizar bien, lo puede utilizar mal. Me puede elevar a las estrellas, pero me puede hundir en el fango. Y eso es una enorme responsabilidad. En mi vida me voy a ver en situaciones tremendas, trágicas, dramáticas. Y en esos momentos, todas las personas hubiéramos deseado ceder cuotas de libertad y decir, mira, cedo la responsabilidad a otro, porque yo no puedo cargar con ese peso. Porque es un peso. Responsabilidad que no solamente me afecta a mí, sino que lo que yo haga o lo que yo decida puede afectar a los demás y destruirles a los demás. Y eso es tremendo, que lo que yo haga libremente, responsablemente, puede suponer la desgracia o la destrucción de otras personas, porque, decía Sartre, y tiene toda la razón del mundo, lo que yo hago tiene repercusión en los demás. Y de ello me tengo que hacer responsable también. Tremendo. Por eso, Jean-Paul Sartre decía, veía la libertad como una condena y decía, estamos condenados a ser libres. A mí nadie me ha preguntado, cuando he venido al mundo, si quería ser libre o no. Vas a ser libre a la fuerza. Y esto genera en la vida de las personas lo que ellos llaman la angustia existencial y hacen que la vida sea una vida un poco trágica, las náuseas de la vida de que hablan los existencialistas. Bien, otro camino y otra búsqueda la tenemos en lo que podríamos llamar la revelación. Y la revelación también, como te referías hace un momento en tu intervención, está bien vista hoy día en muchísimos racionalistas antropocéntricos que consideran y piensan, bueno, que el hombre en realidad es un ser natural y que la revelación es extraña a eso, porque es sobrenatural, la fe. ¿Y cómo la fe va a descubrirnos algo natural? La razón y la fe para ellos no se llevan bien. La revelación la ven como algo extraño a la razón y la ciencia es algo extraño a la razón. Y en esto parece ser que no aciertan. Son todo el respeto para la razón, pero cuando la razón la damos unos alcances que está como exclusivismo y que solamente hay razón y nada más que razón, nos equivocamos. De ello fueron muy conscientes todos los escritores y filósofos anteriores, sobre todo la escolástica, y San Agustín ya comenzó diciendo que la razón y la fe son dos complementos, dos vías abiertas que caminan juntas de la mano. San Agustín decía, intellige ut credas, crede ut intelligas, es decir, cree para que puedas entender y entiende para que puedas entender. Es decir, que estas dos vías, razón y revelación, no se contradicen, sino se complementan ambas. Y hay muchísimos ejemplos en la historia, podríamos citar muchos, que han comenzado con la razón, caminando con la razón, y han llegado, a través de la razón, han llegado a
la fe. Muchos ejemplos. El mismo San Agustín y actualmente Edith Stein, la alumna predilecta de Husserl, pues fueron personas que durante mucho tiempo no fueron creyentes y que la misma razón les condujo hasta la fe. Al mismo Ortega y Gasset, pues sí es un ejemplo de ello. Ortega y Gasset, al que todo el mundo admira. Ortega y Gasset, leal siempre a la razón vital y un agnóstico que se pasó toda su vida lealmente buscando la verdad a través de la razón vital. Esta misma razón vital le sirvió para llegar a tiempo y poderse abrazar a un crucifijo momentos antes de morir, según lo testifica un testigo presencial como fue Carmen Castro, la hija de Américo, el famoso historiador Américo Castro. De modo que si queremos un humanismo integral como debe ser y no exclusivista, hemos de decir ni solo fe ni solo razón. Vamos a integrarlos, estas dos vías, para poder llegar precisamente a ese humanismo integral que aspiramos y que puede ser un común denominador de todos, para unos y para otros. Se ha dicho con toda razón que nuestra civilización europea, que se ha criado, ha nacido, se ha desarrollado en el humanismo cristiano, y el humanismo cristiano tiene sus bases, sus fundamentos en 4 pilares, que son la Acrópolis de Atenas, el Coliseo de Roma y el Gólgota de Jerusalén. Es decir, la razón griega, romana y la fe de la religión cristiana. Sobre eso está fundamentada nuestro humanismo cristiano, que ha sido desarrollándose a través de los siglos. Eso es nuestra cultura también. De modo que la revelación viene a ser una puerta abierta también que nos puede servir, nos tiene que servir precisamente a la hora de diseñar ese humanismo integral que todos buscamos. Porque hay cosas que el hombre no puede comprender porque está por encima de sus posibilidades. ¿Y cuáles son esas aportaciones que la fe puede darnos a nosotros? Vamos a comenzar por la primera. Desde los tiempos ya antiquísimos, donde el hombre buscaba una razón a las cosas, a la física que tenía delante, ya se venía preguntando, y seguimos preguntándonos, ¿por qué existe la realidad y no la nada? Esa es la primera pregunta que nos hacemos y nos tenemos que hacer. Porque estamos frente a un mundo de realidades. La realidad existe, está aquí. Nosotros existimos, estamos aquí. Pero, ¿por qué la realidad sí y la nada no? ¿Por qué la alternativa esta y no la otra? Y entonces, pues han venido dando explicaciones. Bueno, pues porque el mundo ha estado aquí siempre. Ha estado eterno. No busques el origen del mundo, ha estado aquí siempre. De modo que huelga toda pregunta en ese sentido. Pero la ciencia actualmente está en disposición de decir que el mundo es temporal. Podrá tener 13.000 millones de años o 14.000 millones de años, lo que queráis, pero es temporal. Eso la ciencia lo ha demostrado ya. Eso no hay discusión. De modo que esa respuesta vamos a invalidarla. Bueno, pienso también que la realidad que ahora tenemos proviene de la nada. En un principio estuvo la nada y luego vino la realidad. Pero claro, la filosofía desmiente en absoluto, lo ve absurdo decir la realidad no puede venir de la nada, porque nadie puede dar lo que no tiene y la nada no tiene la realidad y por lo tanto de la nada no puede venir. Eso es lógico, eso es evidente. Y está muy bien la teoría del Big Bang. A mí me parece muy bien la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, todo ha venido de un punto casi invisible,
del tamaño de la cabeza de un alfiler. Bien. Condensado, donde materia y energía, tiempo y espacio está condensado a unas temperaturas inimaginables y que en un momento determinado se expansionó, formó las galaxias, se enfrió y ahí tenemos las galaxias. Está bien, una evolución, pero no resuelve el problema, no contesta a la pregunta. Y ese primer punto invisible del tamaño de la cabeza de un alfiler, ¿de dónde vino? ¿De la nada? Estamos en el mismo absurdo. Y entonces es cuando aparece ya la revelación y nos proporciona un concepto que era jamás vislumbrado, ni por los filósofos griegos, ni por nadie. Era como un concepto que eso, precisamente, que no estaba al alcance del hombre. Era la creación. La creación es un concepto que es sacar las cosas, la realidad del universo, el hombre. Pero, ¿de quién? De alguien que tiene una existencia que se identifica con la esencia. Es decir, un ser tal cuya esencia es su existencia y que por lo tanto no podemos decir cuándo comenzó a existir, porque se identifica con su propia existencia y no se puede preguntar cuándo comenzó a existir, porque es existencia. Y fundamentalmente, esencialmente es existencia. En Dios no se distingue la esencia de la existencia. Eso es una realidad, vamos, que la teología ha puesto a manifiesto. Y por lo tanto, esencia, existencia juntas, inmortalidad asegurada. Pero es que además, si esencia y existencia en Dios es lo mismo, quiere decir que tiene poder para todo. Poder también para sacar Él de la nada todo lo que existe. Porque ese poder está, si no podemos decir que bien la realidad venga de la nada, sino que viene del poder infinito que Dios tiene. Porque en Dios se identifica esencia y existencia. Difícil de comprender. Yo no voy a decir, por supuesto, no voy a decir que el dogma, las verdades reveladas, pues nos descubran todos los misterios del hombre. Sigue abriendo muchos misterios después de la revelación, muchísimos misterios, pero menos que para el ateo. El hombre sigue siendo un ser enigmático para el cristiano, pero bastante menos que lo es para el ateo. Eso es otra evidencia. Nosotros, entonces, a la hora de mirar la revelación, vemos al hombre como un ser que ha salido de las manos de Dios, creador de Dios. Pero no es esto lo grande, sino a la hora de decir, y ese hombre, criatura de Dios que ha salido de manos de Dios, ¿cómo es? Ha salido imagen y semejanza de Dios. Ahí es nada. Es decir, que el hombre más miserable del mundo, que le vemos postrado en una acera, que pasamos por él y casi le vemos como un bulto molesto, que no reparamos en él, teníamos que caer de rodillas delante de él, porque es la imagen viva de Dios, hecha imagen y semejanza. No somos conscientes de la dignidad del hombre. No hay humanismo que pueda compararse a este humanismo cristiano. Es el hombre, que no lo olvidemos, somos imagen y semejanza de Dios. Tremendo, tremendo. Si esto lo tuviéramos en cuenta, tendríamos resueltos por lo menos un 70% de nuestras dificultades en la hora de relacionarnos entre nosotros mismos, sin duda. Bien, hay sin embargo, en este contexto, en esta revelación, algo que no se acaba de comprender, que chirría. Hombre, si nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo es que en nuestro corazón humano anida el odio y no el amor? ¿Cómo es que no anida el perdón y no la venganza?
Esta es una dificultad grande. Si fuera así, ¿cómo se explica esto? Siempre, a lo largo de los siglos, todos los filósofos han sido incapaces de explicar el mal y el dolor en el mundo. Y mira que lo han intentado todos, ¿eh? Todos lo han intentado. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el dolor en el mundo? ¿Por qué tenemos que sufrir nosotros? Se han preguntado. No han logrado dar una respuesta. Y una vez más, la revelación tiene una respuesta a esta pregunta que ha sido insoluble, siempre, siempre, para todos los pensadores y para la ciencia. Y la respuesta ha sido, forma de mito, se nos dice que el hombre tuvo un momento de bondad natural, pero que desobedeció las órdenes de Dios. Y la naturaleza humana quedó herida, tocada del ala, herida de muerte. Y aquí se explica que este hombre hecho imagen de Dios sea un hombre que está herido de muerte por esa primera desgracia que tuvieron los primeros padres, Adán y Eva, que fue contada de una forma, pues la forma que se contaba antes, de forma muy mitológica, que en fin, que está en el paraíso y tal, pero que viene a decirnos eso, que hubo en los principios, en los orígenes de la familia humana, la pareja que cargó con esa responsabilidad. ¿Y qué hacer? Este sentido que tiene ahora mismo la existencia humana viene a recuperarse precisamente con la historia de la salvación, que también es algo que se despeja a través de la revelación. Un Dios que vivía tan ricamente en el cielo, infinitamente feliz, fíjate por dónde, se acuerda de que en la tierra hay unos hombres necesitados de redención y deja esa celeste mansión donde era eternamente feliz y viene aquí a hacerse uno de los nuestros, padecer, redimirnos y salvarnos. Esta es la respuesta que da el humanismo cristiano. Una respuesta que, por supuesto, no es compartida por los ateos, pero aún los ateos, como Albert Camus, dice: yo no creo en eso, pero me emociona. Me resulta fascinante este relato, que un Dios que está allí, en el cielo, eternamente feliz, que no necesita de nada ni nadie, se acuerde de estos pobres desgraciados que necesitan ser redimidos y que viene aquí a salvarnos. Todos conocemos la historia de la salvación y, en fin, las procesiones de Semana Santa vienen a recordarnos precisamente esos momentos, y la gente sale a la calle, incluso los que no pisan la iglesia durante todo el año se emocionan y lloran al ver precisamente renovado, revivido esta creencia de la revelación, que hemos salvado por Cristo, que ha vuelto a renacer la esperanza, que somos hombres, en fin. Sobre este cúmulo de verdades reveladas se va forjando el humanismo cristiano. Pero no solamente esto, sino que el humanismo cristiano tiene las aportaciones también del magisterio de la Iglesia durante todos los siglos y, por supuesto, de las aportaciones, no lo olvidemos, de la filosofía y de la ciencia, porque el humanismo cristiano no solamente es un fideísmo, sino que el humanismo cristiano está integrado por aportaciones positivas que tienen su origen en la filosofía y tienen su origen en la ciencia. No lo olvidemos. Bien, vamos a ver ahora, porque la segunda parte del libro está dedicada ya específicamente a lo que es el humanismo cristiano. Y el humanismo cristiano va a tener esas componendas: revelación, razón, verdades sobrenaturales y verdades que el hombre ha extraído.
No cabe duda que otra vía de acceso es la razón histórica. Hay que tener ojos para acercarse a la razón histórica. Esa razón histórica es importantísima para llegar a conocer al hombre, juntamente con la revelación, por supuesto. Y hemos de ir a la filosofía, y en este libro se dedica una parte, como bien decías, de un recorrido por toda la historia de la filosofía, porque se supone que todas esas aportaciones que han ido dando los filósofos son aprovechables en algún sentido. Cicerón nos decía, la historia es la maestra de la vida. Pero no solamente maestra de la vida porque tiene unos aportaciones positivas, sino que los errores cometidos a lo largo de la historia son errores que a nosotros nos sirven para aprender también, porque de los errores también se aprende. La cultura ha sido un proceso siempre en ascenso, pero no un ascenso, podríamos decir, vertical rectilíneo, sino en zigzag, con adelantos, retrocesos, adelantos, retrocesos, adelantos, retrocesos, pero al final llegando a una culminación. Decía Ortega al respecto que la realidad y sobre todo el hombre era demasiado amplio para una mente sola. Que nosotros, los hombres, tenemos solamente capacidad para ver desde una perspectiva, donde está mi pupila no está la del otro y no puede estar. Solamente una inteligencia omnisciente es capaz de verlo todo en conjunto, la verdad absoluta. Pero nosotros somos limitados y vemos solamente desde una perspectiva determinada. Él ponía el ejemplo del espectador. Dos espectadores, uno desde Segovia y el otro desde el Escorial, observando la Sierra de Guadarrama. Cuando ellos den la versión, uno de la Sierra de Guadarrama y el otro desde el Escorial, van a ser versiones de la misma cosa pero diferentes, porque no podía ser de otra forma, pero de alguna forma complementarias. La historia, toda la historia, viene a ser como una especie de complementación, no solamente lo que yo puedo ver, sino también lo que puede ver otro, y complementando es como llegamos precisamente a esto. Claro, hoy podríamos decir, hemos llegado a adquirir una serie de conocimientos enormes, como nunca los ha tenido el hombre. Y sin embargo, dice Heidegger, nunca el hombre se ha presentado de forma más enigmática que ahora. Es decir, que tenemos mucha información, pero esa información no nos sirve precisamente para tener una idea clara, por el contrario. Y hay otra cosa también que tenemos que tener presentes. Nuestra época ha tenido un precedente precisamente de la muerte de Dios, creyendo que Dios era amigo del hombre y para que pudiéramos entender lo que es el hombre y poder enaltecer al hombre era necesario que Dios muriera. Y después de haber muerto Dios, pensábamos que el hombre iba a ser ese ser grandioso, pero no ha sido así. La muerte de Dios ha traído consigo también la muerte del hombre, la disolución del hombre. Y si el hombre no ha muerto del todo, la verdad es que está muy malito, está muy enfermo. Y esta es la realidad. El humanismo cristiano no es, por supuesto, algo dogmático. No, hay que distinguirlo muy bien de lo que es el cristianismo del humanismo cristiano. El cristianismo es la adhesión a Cristo a través del amor. Y Cristo sí, Cristo es la persona completa, que fue, es y será siempre el mismo. El cristianismo no puede cambiar. Sin embargo, el humanismo cristiano es otra cosa muy diferente. El humanismo cristiano va evolucionando según los signos de los tiempos.
El humanismo cristiano puede cometer inexactitudes, errores, tener una falsa apreciación de lo que debe ser la vida del hombre. Y de hecho así ha sido. En los siglos III y IV, la historia nos dice que hay una concepción del hombre excesivamente espiritualista, fideísta, en donde tenía una concepción del hombre exclusivamente monista, es decir, que lo que contaba era el alma, el cuerpo apenas contaba. El cuerpo era, podríamos decir, estaba allí para castigarle, para hacerle pasar hambre, sed. Están los famosos anacoretas que se retiraban y el mundo tampoco valía gran cosa. El mundo era una mala noche en una mala posada, comparado con el mundo eterno, era completamente diferente. Claro, uno era pues temporal y que se acababa, el otro era eterno y que tendría que durar por toda la eternidad. Lógicamente, a la hora de elegir, ellos se quedaban con el mundo. Era también lo que pensaba Platón. En Platón había en el cuerpo un alma y un cuerpo, pero lo principal era el alma. Y un mundo inteligible y un mundo sensible, y lo importante era el mundo sensible. Pero claro, esta concepción no era una concepción integral, era una concepción sesgada. Y tuvo que venir, claro, que de aquí tomaron pie pues la crítica de Feuerbach y Marx, que dijeron, ¿veis? El humanismo cristiano se fija en el mundo del más acá, pero el mundo del más allá, pero abandona el mundo del más acá. La promesa que nosotros hacemos al mundo del proletariado es: nosotros trabajamos por el mundo del más acá. Pero el problema que tiene el cristianismo es que este mundo lo abandona, que para él solamente cuenta el alma, que para él solamente cuenta el mundo celeste, y que abandona esto. Claro que en esta crítica que hacen Feuerbach y Marx del humanismo cristiano, es una crítica que confunde lo que es exactamente un humanismo o una forma de vivir el cristianismo con el cristianismo mismo. Una cosa es que el cristianismo y otra cosa es que haya una forma equivocada de vivir ese cristianismo. Son dos cosas completamente diferentes. De cualquier forma, siempre la diferencia entre el humanismo cristiano y el humanismo marxista está en que el humanismo cristiano es el humanismo que dice al hermano: lo mío es tuyo, mientras que el humanismo marxista dice al otro: lo tuyo es mío. Una diferencia, como veis, bastante sustancial. Con el tiempo, este humanismo monista, muy centrado solamente en lo espiritual, va cambiando. Y la visión que se va teniendo del hombre es mucho más abierta, donde el cuerpo va jugando un papel que le corresponde. Un papel, pues, de compañero del alma, con principio. De modo que no podemos decir que haya hombre si falta uno de los dos elementos, el alma y el cuerpo. Si falta el alma, tenemos un cadáver. Si falta el cuerpo, tenemos un espíritu, pero no el cuerpo. Esto lo entendió muy bien Santo Tomás, basándonos en el dualismo aristotélico y corrigiendo precisamente al dualismo de los primeros cristianos del siglo III y el siglo IV. Que el hombre está ahí, pero de forma integral, que hay que tener visión para lo uno y visión para lo otro, si no nos quedamos sin hombre. Es más, si nosotros prescindimos del cuerpo, de los sentidos, ¿quién le proporciona a la mente el material para construir las ideas? Porque una cosa estaba clara, y tenían muy clara Santo Tomás, que fue el que bautizó a Aristóteles, el que cristianizó a Aristóteles. Nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. Nihil in intellectu quim prius fuerit in sensu. Necesitamos de los sentidos
para poder tener ideas, porque si no tenemos los sentidos, no podemos llegar a las ideas. El dualismo que iba a tener una especial repercusión y que iba a ser acogido, y que la doctrina de Santo Tomás llegó a tomarse en un momento determinado como la doctrina oficial, el humanismo oficial de la Iglesia. Y con respecto a la dimensión social, este humanismo también cambió y se comenzó a dar importancia no solamente a la ciudad celeste, sino a la ciudad terrestre, porque estamos en el mundo, tenemos que construir un mundo, tenemos que ocuparnos de este mundo en el cual estamos. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, y de este mundo de aquí abajo tenemos que ocuparnos. Esta dimensión social fue avalada precisamente por el propio Jesucristo, que en el monte de las bienaventuranzas nos dijo muy claramente, bueno, ya toda su vida es la de una persona que estuvo pendiente de todos aquellos que estaban más necesitados. Fue un hombre comprometido con su mundo. ¿Qué digo yo comprometido? Jesucristo fue un revolucionario, fue un rebelde. En el Sermón de las Bienaventuranzas pronunció el discurso más sublime, pero también más revolucionario que se puede evitar. Los valores cambiaron completamente. Donde antes se decía el ojo por ojo y diente por diente, ahora se va a decir el perdón. Donde antes se decía el odio, el rencor, se va a poner el amor en lugar de... Cambió todas las estructuras. Todas las estructuras del mundo ya son otras completamente distintas. El mundo ya no va a ser propiedad de los ricos, de los poderosos, de los triunfadores, de los bien dotados. El mundo que predica Cristo en las bienaventuranzas es de los pobres, de los derrotados, de los olvidados, que nadie se acuerda de ellos. Esos son los bienaventurados del reino de Dios. Cambió todo, absolutamente todo. Pero claro está, el mensaje tan sublime de las bienaventuranzas de Cristo, que lo cambia todo absolutamente, era muy exigente. Y después de haber acabado ese discurso, hubo unos minutos de silencio en donde algunos creyeron que esas palabras que el maestro había pronunciado eran palabras que eran un alivio, un bálsamo para sus corazones heridos. Pero la mayoría de los que estaban allí presentes dijeron: el rebelde está loco, y lo que nos está diciendo es una locura. Es una locura. Cristo, cuando vino al mundo, pudo dejar establecido su reino de justicia, de paz y de amor, pero no quiso hacerlo. Ahí estáis vosotros, hombres libres. Trabajad por ese mundo en donde todo esté coordinado, lo de arriba y lo de abajo, lo del cielo y de la tierra, trono y altar, todos juntos. Y en un momento determinado se pensó que eso se había conseguido. En tiempos de Justiniano, posteriormente luego Carlomagno, luego el Imperio Sacro Romano Germánico con Otón I. Se había llegado a una coordinación entre los dos mundos, las dos realidades, el mundo celeste y el mundo terrestre, que corona y altar iban en la misma dirección. Los dos eran agentes de una visión
que compartían por igual la cristiandad. Épocas en donde Europa no se llamaba Europa, se llamaba la cristiandad. Lo que conocemos por Europa era la cristiandad. Unidos, no el pluralismo de ahora, ni mucho menos, unidos en todo, una misma lengua, una misma ley, una misma fe, un mismo Dios, toda unidad. Parece que se había logrado esa obra maestra. Pero pronto vinieron luego las guerras de religión, los cismas de Oriente, los cismas de Occidente, una sociedad laica que negó la revelación, los dogmas, y que se enfrentó abiertamente con la Iglesia. Los papas anteriores al Concilio Vaticano II no tuvieron otro remedio que salir a la palestra y hablar en claro, llamar al pan pan y al vino vino, y decir: estas doctrinas modernistas están equivocadas, son erróneas. Saca el sílabus Pío IX, León XIII desarrolla una doctrina social y expone todo lo que es la doctrina de la Iglesia de forma clara, y se produce un enfrentamiento. Un enfrentamiento que cuando llega al Concilio Vaticano II trata de remediar en parte y quiere cambiar el anatema por el diálogo. Quiere acercarse al mundo y abre, en otra visión distinta, un panorama completamente diferente. Vamos a acercarnos al mundo en una actitud de servicio. No vamos a condenarle, simplemente vamos a dialogar con él. Trata de hablar el diálogo. Y sin abandonar el aspecto religioso, este humanismo adquiere tintes, adquiere una dimensión que podíamos llamar más cercana al laicismo. Se declara la libertad religiosa y se comienza a hablar del laicismo positivo. Detrás de este humanismo del Concilio Vaticano II hay un hombre que es el inspirador, y esto no se conoce muy bien, pero en realidad es así. Este hombre fue un filósofo, fue Jacques Maritain. Maritain es el verdadero artífice del humanismo cristiano, del que tiene lugar después del Concilio Vaticano II. Maritain fue amigo personal de Montini, el cardenal Montini, que luego sería papa con el nombre de Pablo VI. Amigo y maestro. Este fue el verdadero artífice, que curiosamente es un personaje que fue celebrado en la Iglesia. Él no va más, precisamente está introducida ya la causa de beatificación de Jacques Maritain. Bien visto por la Iglesia y bien visto en la UNESCO y en la ONU, porque él fue, aunque no fue el redactor de los derechos humanos, fue el artífice el que, podíamos decir, inició todo este proceso, el proceso sin el cual seguramente no hubiera llegado a buen término, la Declaración de los Derechos Humanos. Y bajo este paraguas, que ya no es el decálogo, propiamente dicho, el que va a ser la pauta de comportamiento del humanismo cristiano. Va a ser este paraguas que engloba igualmente a los cristianos que son creyentes y a los que no son creyentes. Común para todos, los derechos humanos. En ese arco nos vamos a mover todos.
Y a través de ahí sí que podemos construir este humanismo integral que sea válido para unos y para otros. Porque el humanismo cristiano es aceptado por la Iglesia, por supuesto, y es aceptado también por los no creyentes. Y en ese sentido pretende la Iglesia trabajar y en ese sentido pretende también avanzar. Las relaciones ahora de Iglesia y Estado pues son relaciones en donde, bueno, es como si hubieran hecho un pacto de no agresión. Tú a lo tuyo, yo a lo mío, independencia. Cuídate de lo tuyo, yo no me voy a meter en tu terreno, déjame a mí meterme en lo mío y no te metas tampoco. Pacto de no agresión. Cada cual a lo suyo. Por lo tanto, yo no creo que sea ahora mismo el adversario del humanismo cristiano los estados laicos. Yo no lo creo, no lo creo. Para mí, el adversario ahora mismo del humanismo cristiano es el transhumanismo, que es el que trata ahora mismo de suplantar al Dios de Jesucristo por el Dios de la inteligencia artificial, el Dios de la ciencia, porque ambos son incompatibles. Se presentan como lucha abierta. Y la pregunta ahora mismo es, ¿podrá haber algún punto de convergencia entre el humanismo cristiano y el humanismo que está llamando a las puertas, que es el transhumanismo? ¿Podrá haber algún punto de convergencia? Yo creo que sí. Yo creo que hay un punto de convergencia. Y ese punto de convergencia es el amor. En palabras proféticas, Teilhard de Chardin se expresaba en estos términos. Llegará un día que tras haber dominado los vientos, las mareas, las olas, la gravedad, podamos aprovechar para Dios la energía del amor. Así parece haberlo entendido también Einstein, quien decía, se le atribuye una carta que anda circulando por ahí, que ponía en el amor algo que dice no se va a entender y los hombres no están preparados todavía para entenderlo. Domina no las relaciones humanas, ni no las relaciones del universo. Yo no sé si esta carta que se le atribuye es suya o no es suya. No os lo puedo asegurar. Lo que sí que estoy cierto, estoy seguro de que esa carta lo hubiera suscrito él mismo. De ello estoy seguro. Y para reflexionar sobre ella la he traído porque creo que merece la pena, y con esto vamos a acabar ya, porque va a ser una fuente de reflexión. Algunos la conocerán ya, pero no importa, porque esta carta que escribió ella a su hija es precisamente motivo para que una y mil veces la leamos y reflexionemos sobre ella. Dice así: cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que revelaré ahora, para que transmitas a la humanidad, también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que explico a continuación. Hay una fuerza extraordinariamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna
a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscan una teoría unificada del universo, olvidaron lo más visible y poderoso de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios. Y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúscula a la vida. Esta es la variable que hemos olvidado durante demasiado tiempo. Tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de E igual a mc2 aceptamos que la energía para sanar al mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que alimentemos de otra clase de energía si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar al mundo y cada ser se sienta que él habita y el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y a recibir esta energía universal, querida Eliezer, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende, todo lo puede, porque el amor es la quintesencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedirte perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre, Einstein. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues damos por cerrado el asunto y ahora, evidentemente, si queréis hablar, preguntar, decir, está abierta la cuestión, quedáis aquí, estáis en casa, aguantáis hasta que queráis y luego os vais. El que se tiene que ir soy yo en este momento y te doy las gracias, Ángel, por la lección que nos has dado, lección magistral y bueno, pues ya sabéis, la lectura de este trabajo nos va a aportar a todos, yo ya lo leí, nos va a aportar a todos intuiciones muy importantes, probablemente que nos hagan, pues eso, volver a saborear, a saber, a sacarle jugo y partido a cosas que ya sabemos, ya las conocemos, pero tenemos que disfrutarlas, saber. Los datos los tenemos ahí,
la información se puede articular, el conocimiento ya es un poco más difícil, pero el saber, la sabiduría, arranca de que leamos esto y pensemos en ello. Bueno, pues aquí os quedáis y adelante con todo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver si alguien quiere alguna aclaración. La verdad es que ha sido un discurso un poco largo y naturalmente habrán quedado muchos conceptos expresados de modo pues poco deficiente, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo, no quería aburriros demasiado, y es el momento pues para ir matizando cosas, porque a muchas cosas seguro que han quedado sin matizar, y es el momento de matizar. Lo único, vamos a hacer esta fase rápida, entonces intervenciones rápidas y contestaciones sí, por favor, rápidas sí, también. Si queréis acercaros aquí para proyectando para que todos nos oigan, tienes la bondad de acercar eso. Y ya nos oímos todos y nos... Sí. Presentarme primero que nada, soy Laura, pertenezco a una asociación, una ONG que se llama Tuyo. Siéntate. Depende de ti, y quiero felicitarlo y quiero darle las gracias por haber sido tan gentil, tan amable, tan humano, como él dice, de haber donado lo que se saque de este libro para la asociación. Y por eso le pido un gran aplauso, porque me parece que es una gran persona, una maravillosa persona, y felicitarlo, porque ya quiero llegar a estar así. Muchas gracias. Yo creo que de estas comunicaciones se extrae precisamente lo mejor, porque es el auditorio el que mejor capta las cosas donde hay que hacer más énfasis, y es por eso que vosotros sois los encargados precisamente de poner ahora... Bueno, soy Ascensión, directora de la Fundación Fernando Rielo, y quería preguntarle si conoce la definición mística del hombre de Fernando Rielo. Él dice, porque es que me ha resonado tanto todo lo que usted ha dicho con lo que él dice, la verdad es que él dice que la mejor definición del hombre la da Cristo, cuando dice dioses sois, con minúscula, ¿no? Pero es verdad. Y entonces ese dioses, que usted lo ha explicado maravillosamente, lo de imagen y semejanza, ¿no? Pero esa imagen y semejanza hay que explicitar, la verdad. Yo creo que ese es un buen trabajo, explicitar lo que significa esa imagen y semejanza para tener una definición del hombre verdaderamente completa. ¿No le parece? Efectivamente, sí. Es así. Lo que sucede es que, claro, ante una definición de la magnitud esta de imagen y semejanza de Dios, uno queda empequeñecido. Es tan grande esto, decir, bueno, ¿cómo es posible que yo pueda ser, si es que yo no cabe en mi cabeza, que yo pueda ser una réplica de Dios? Y estoy muy de acuerdo, efectivamente, en esto, que así es, que el misterio del hombre está implicado en el misterio de Dios. Esto es una verdad. A la hora de explicarlo es cuando tenemos estas dificultades. Pero decir, yo me encuentro parte, o soy parte de Dios, sin llegar a ese panteísmo que digo, no, es otra cosa diferente, ¿no? Eso es verdaderamente lo que nos sitúa en una dimensión que trasciende lo humano, que nos coloca ya en la casi. Y Dios es precisamente Dios en nosotros, y nosotros somos hombres en Dios. Él está en mí y yo estoy en Él. Ay, ¿cómo se explica eso? A lo mejor eso ya trasciende nuestra capacidad, pero es una realidad.
Es una síntesis, podríamos decir, Dios y el hombre, una síntesis compacta, que uno, claro, por supuesto, Dios se entiende sin el hombre, pero que el hombre no se puede entender sin Dios, para mí es una evidencia, y que toda referencia del hombre tiene que decir, si quiero llegar a una concepción, podríamos decir, satisfactoria de la grandiosidad y la dignidad del hombre. Pues lamento no poder ser mucho más explícito, pero estoy en esa afirmación de que somos precisamente el misterio del hombre, está inmerso en el misterio de Dios y que somos y formamos parte de Dios. Claro. Y esto es lo importante, aunque no lo entendamos mucho de todo. Quizás como se pueda expresar sea con la poesía mística. Ah, claro. Efectivamente, Wittgenstein decía a este respecto, ¿qué razón tienes? Efectivamente, el lenguaje de la mística es un lenguaje especial. Fue un experto en lenguaje, Wittgenstein. Bueno, como aquí hay gente que conoce muy bien a Wittgenstein, dice exactamente eso, dice... hay lenguajes que nosotros no podemos captar y que no podemos entender, pero que están ahí y que hay que admitirlos. Y es el lenguaje de la mística que cala adentro, cala muy hondo, ciertamente. Los místicos no es que podíamos decir supieran, es que vivieron en primera persona, tuvieron experiencia de la realidad de Dios. Porque una cosa es hablar, el teólogo habla de Dios, es muy distinto. Hablar de Dios que tener la vivencia de Dios. Y el místico tiene esa vivencia de Dios por dentro. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, todos tuvieron esa vivencia íntima. Incluso algún laico, en un momento determinado de nuestras vidas, y yo iba a decir, a lo mejor digo algo indebido, que incluso los que no creen tienen esa vivencia íntima de Dios en algún momento de la vida. Y se expresa a través del lenguaje místico, un lenguaje muy especial. Pero así es. ¿Alguna intervención más? Ven aquí, Marta. Esta fue discípula mía y he mirado para ella muchas veces porque me parecía estar así como volver hace casi 30 fíjate, años. Volver a la clase allí cuando estábamos, sí. en armonía, todos allí, los recuerdos, y decir, fíjate tú cómo pasa el tiempo, qué alegría de volver a vernos. Pues Marta, sí, hace ya creo casi 30 años. 30 añitos, sí. Que me dio filosofía y nos hemos reencontrado en la parroquia. Exactamente. Así que sí. bueno, quería agradecerte todo, esta invitación, y me he transportado a cuando te escuchaba allí en el instituto. Así. Sigues con el mismo entusiasmo, y la verdad que me sorprende muchísimo. Sí. Así que bueno, que estoy con muchas ganas ya de empezar el libro. Pues te agradezco muchísimo que hayas venido, te lo agradezco muchísimo doblemente, porque en fin, sé que tienes a tu mamá muy delicada, que pensaba venir, no ha podido ser, lo lamento mucho. La transmites mi agradecimiento, le das un abrazo de mi parte. Gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias, Marta, gracias. Tener alumnos así es una maravilla, ¿eh? ¿Alguna otra intervención? Pues entonces... Y yo estoy seguro que aquí en la sala hay gente mucho más capacitada que yo para hablar, mucho más preparada, y ojalá... No quiero mirar a nadie. Yo cuando reflexionaba para escribir el prólogo, sí, que además hay que decir que me ofreciste escribir el prólogo casi cuando el libro iba a ir a imprenta, y me pilló un poco de improviso. Digo, pues claro, o te inspiras o no te inspiras, y si no te inspiras ya no había mucho tiempo para... Pero la verdad que creo que sí que ese día salí inspirado, y entonces reflexionando pues pensaba también
viendo los dos extremos, ¿qué sería mejor? ¿Un mundo sin Dios, pero donde todo el mundo creyese que existe Dios y obran como si existiese Dios? ¿O un mundo con Dios, pero que todo el mundo creyese que no existe Dios y entonces obran de otra manera? Yo creo que es mucho mejor pensar que Dios existe, incluso aunque no existiera. Entonces, por eso cuando algunos ateos lo dicen con orgullo, me parece casi pobreza de espíritu. Les voy a confesar una cosa, y es, yo atravesé un tiempo rozando bastante el ateísmo, como mínimo muy agnóstico, y me pasó, como les pasa a mucha gente, por una enfermedad grave de mi padre, siendo todavía muy joven, la edad que tengo yo ahora, y entonces yo he tenido el bautismo y he tenido un momento oficial de despedida de la Iglesia Católica, porque estaba en misa. Hay muchos que dejan de ir a misa por vagancia y dice, qué pereza, no sé qué, y de dejar de ir a misa acaban yendo hacia el ateísmo o hacia el pasotismo. A mí me costó mucho dejar de ir a misa, porque mi inercia era ir a misa. Yo iba a misa todos los domingos, pero estaba una vez en misa con mi madre, y mi madre me miraba con cara como, no te estás creyendo nada, ¿no? Y efectivamente no me estaba creyendo nada de lo que está diciendo el sacerdote, y entonces el sacerdote, mis padres eran muy de parroquia, entonces viene el sacerdote y dice, ¿qué tal? No sé qué, y va mi madre y le suelta, mi hijo no se cree nada de lo que está diciendo. Ay, ¿por qué no dijiste nada? Era mexicano él, además, era en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, y dije, pues porque había niños. Y dice, no, el domingo que vienes a misa y explicas por qué no crees nada. Digo, pero que lo que tengo que decir es muy fuerte. Y dice, vamos a hacer una explosión controlada, pero vamos a hacer la explosión. Entonces llegó ese domingo, y habían venido sacerdotes de México, una misa concelebrada, y entonces yo le digo al sacerdote, lo dejamos para el siguiente domingo, ¿no? No, ahora. Y entonces, y fue la primera lectura, la segunda lectura, el Evangelio. Y entonces en la homilía dijo, la semana pasada hubo un joven que dijo que no se creía nada de lo que yo decía y ahora lo va a explicar y tal. Entonces tuve una intervención de por qué dejé de creer. Una señora que me vino llorando y me dijo, tú tienes más fe que todos nosotros, y bueno, también hay cierta tendencia entre los cristianos a pensar que quien creen que es buena gente en el fondo es cristiano. Yo en ese momento no me sentía nada cristiano. Pero luego le echaron la bronca al pobre sacerdote, le echaron la bronca, que fue medio paliada porque en la revista del mes dejó que yo hiciera un artículo sobre eso, y mi madre un artículo de por qué, a pesar de la enfermedad de mi padre, pues ella seguía creyendo. Y entonces hablé con un sacerdote muy amigo de la familia, que estuvo en la unción de enfermos de mi padre y años después de mi madre, y entonces yo le dije, yo soy padrino de mi hermana pequeña, a la que llevo 13 años, y le dije, si yo fuera como los cristianos y evangelizase, tendría que explicar a mi hermana pequeña por qué he dejado de creer. Digo, pero no lo voy a hacer, porque el vacío que me ha creado el dejar de creer no se llena con nada. Por eso no entiendo a los ateos que presumen de ser ateos. Yo de hecho, cuando era ateo, quería creer, lo que pasa es que no podía. Y entonces le dije que, vamos, ni se me pasaba por la cabeza hacer eso. Me he casado con una mujer muy cristiana. Mi hija va en un colegio cristiano, tiene una sensibilidad religiosa grandísima para la edad que tiene. Y cuando era muy pequeñita, si me pedía que yo fuera a misa, no lo negaba y fui a misa. Y bueno, ya al leer el libro o el manuscrito de Ángel, todavía manuscrito, me transformó un poco, me transformó más el tener que escribir ese prólogo. Y luego estas Navidades
que el día de Nochebuena por la mañana me compré el libro que comentaba antes, las evidencias de que Jesús es Dios, y lo terminé el 4 de enero, que es la víspera de mi cumpleaños, y entonces digo, lo racional, porque además es que te explica con probabilidades y todo de forma muy matemática, más o menos hay unas 30 y tantas profecías que anuncian la venida del Mesías y que coincide con Jesús, pues solamente analizando 8 de esas profecías, por probabilidad matemática, dice que es más difícil que te toque el gordo 52 veces a las 8 profecías que se cumplen sobre Jesús, dichas algunas 1000 años antes, otras 500 años antes. Entonces, al acabar el libro, bueno, primero que un libro cuando te cambia la forma de pensar, creo que es un buen libro, y el libro de Ángel lo consigue, y este otro libro que leí en Navidad también lo consiguió, y entonces yo me veía y digo, lo racional es creer, y entonces tengo que creer, y entonces estoy como la gente que sufre un ictus, que tiene que volver a aprender a andar o aprender a hablar. Entonces, yo llevo 30 años o 29 años de no rezar y ahora veo, digo, es que existe. Digo, pues existe, además, digo, existe, pero no va a estar pendiente de mí, somos mucha gente. Pero luego digo, no, es que Dios tiene la capacidad de estar pendiente de cada uno de nosotros, y entonces he empezado a rezar y no he rezado por mí, que era el primer objetivo que dije, tengo que rezar por otra gente. Ahora mi mujer tiene catarrazos de estos, pero he rezado también por el catarrazo de mi mujer, tal. Y hace 2 domingos resulta que mi mujer seguía enferma, y entonces digo, voy a ir a misa con mi hija de 11 años para que no deje de ir a misa. Entonces es la primera vez en mi vida que voy a misa solo con mi hija. Normalmente vamos los 3 o con más gente, o muchas veces mi hija va con mi mujer y sin mí, ¿no? Fue muy gracioso que el sacerdote preguntó qué le ha pasado a su esposa, que no ha venido, está enferma. Y dije que sí. En cambio, cuando yo falto, que bueno, durante estos 30 años creo que he sido el ateo o el agnóstico a las que más misas he ido, porque he ido a muchas misas de todos modos. Y entonces cuando yo falto, por mí no pregunta. Pero lo más curioso además es que al domingo siguiente le vuelvo a decir a mi mujer, digo, yo hoy no puedo ir a misa porque es que tengo muchas cosas que hacer. Digo, ¿tú vas a ir a misa? Y dice, no, yo no puedo ir, sigo mala, y tú te vas ahora a Madrid y no puedo enfermarme por la niña y tal. Y entonces le digo, ¿quieres que vaya a misa con la niña? O no, o hoy que haga deberes, que va mal de deberes. Pero mi hija va a un coro de música sacra, y entonces al mediodía la llaman. Mandan un WhatsApp a mi mujer porque va a haber funerales. Vivo en Málaga, entonces funerales, sabéis que ha habido, aparte del de Córdoba, ha habido funerales en otros sitios, y entre ellos Málaga. Entonces mi hija fue a cantar en el funeral de Málaga, y entonces la volví a acompañar. Entonces ya llevo 2 domingos seguidos yendo a misa solo con mi hija. El obispo de Málaga, que lo han cambiado hace pocos meses, no lo conocía yo, me ha encantado. Y lo que pasa muchas veces con la palabra de Dios, que está dicho para más gente, pero uno cuando lo escucha parece que es para sí mismo. Hubo cosas que decía en la homilía que parecía que eran para mí. Es casi como cuando ves un cuadro que empiezas a moverte y siempre parece que con los ojos te sigue, pues algo así me ha pasado. Entonces estoy en ese momento de que racionalmente veo que Dios existe y que no me queda otro remedio que volver a hablar con él, y por eso, y además cuando en la antepenúltima misa que fui, porque también fui anteriormente una con mi mujer y con mi hija, también pensaba, digo, vamos a ver, yo no puedo ser el más listo de las 200 personas que había en esa iglesia, y todas esas personas creyendo en Dios y yo creyendo que no. Digo, ¿qué pasa? ¿Que soy el más listo de las 200 personas? Eso es imposible. Digo, entonces creo que a los ateos les falta también humildad, y así como antiguamente estaba la creencia de que fuera de la iglesia no hay salvación, y esa teología se ha superado, ahora mismo creo que entre la progresía
hay hay un mensaje de que fuera de lo progre no hay salvación. Entonces yo no me considero conservador, o por lo menos muy conservador, pero creo que la gente tiene derecho a ser conservadora o a ser progresista o a ser liberal y no pensar que solo dentro de la progresía hay salvación y fuera no hay salvación, ¿no? Entonces, nada, quería esta reflexión que la he podido hacer por el ambiente que ha creado Ángel de confianza, porque me acaba de pasar esto, con lo cual es la primera vez que hablo en público de todo esto. Así que nada, gracias por escucharme. Pues Gonzalo. Gonzalo, te agradecemos muchísimo, de verdad, este testimonio de vida, porque es que los ejemplos mueven, ¿eh? Yo, como bien dices, no conocía esta dimensión tuya, este aspecto y este cambio que se ha producido, y la verdad es que me ha conmovido, y me ha conmovido más la valentía que has tenido de ponerlo aquí en realidad. De verdad, muchas gracias. Para mí ha sido un testimonio vivo. Te lo agradezco mucho. Si tienes que firmar libros. Sí, vamos a firmar.